Listo, 11:30 en punto. Vamos a dar inicio a nuestro Tinteando con Coordinar. Mi nombre es Angélica Murcia y les doy la bienvenida a nuestro programa. Aquellos que nos siguen fielmente cada 15 días, muchísimas gracias. A las personas que nos conocen por primera vez, los invitamos a que no se despeguen de nuestro programa. Les contamos que estamos a través de Zoom. Para ingresar por este medio, ingresan a www.coordinarseguridad.com/noticias eventos y allí se pueden inscribir. O pueden vernos a través de Facebook Live. Nos encuentran como @Coordinar Seguridad y CIA. Los micrófonos y cámaras en Zoom van a estar bloqueados, por lo que sus preguntas y comentarios nos las deben dejar en el chat. Ya al final de la conferencia, pues estaremos contándolas y preguntándolas al aire. ¿Listo? Bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Dairo Rodríguez, presidente de Coordinar, que nos va a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, Dairo. Muy buenos días, Angélica. Muchas gracias por esta introducción. Bueno, hoy tenemos como cada 15 días una invitada, un invitado muy bueno. Se trata de Laura Jaramillo Bernal, pereirana. Gracias, Laura, por aceptar esta invitación. Voy a cambiar un poco el esquema de introducción. Normalmente hacemos un recuento del historial de la persona, pero hoy te lo quiero preguntar porque fuera de que el tema es liderazgo femenino, yo creo que tú encarnas perfectamente ese término. Entonces me gustaría mucho comenzar escuchándote, Laura. Gracias por aceptar esta invitación y me gustaría que empezar tinteando con Coordinar, escuchando tu historia, que tú nos cuentes quién es Laura Jaramillo, que nos hables un poco del discurso de Harvard en el año 2011 y en especial de Claramanta. Hola, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor para mí poder estar aquí hablando con ustedes hoy. Tienes razón, yo soy pereirana, nacida en Pereira, además de familia súper pereirana por todos los lados, ¿no? Y Claramanta es, creo yo, una heroína pereirana también, por lo menos una heroína en mi familia. Claramanta es o fue una vaca. Cuando yo estaba chiquita, mis abuelos tenían una finca en el Valle del Cauca y mi tía María Eugenia, tuvo una vaca en la finca de ella y una ternerita. La vaca de ella tuvo un ternerito y el ternerito, Claramanta, era muy especial porque tenía una mancha en la cabeza en forma de corazón. Entonces mi tía me regaló ese ternerito y era el regalo mío y era mi vaca y yo le puse nombre, yo la visitaba, yo estaba chiquita y resulta que la pobre Claramanta tuvo que hacer el sacrificio más grande de todos porque cuando mis papás, realmente yo estaba muy chiquita, tendría 3 años, si acaso, y cuando llegó el momento de entrar al colegio, en ese momento mis papás soñaban con que yo entrara a estudiar al Liceo Francés, porque el Liceo Francés tiene, además de tener como una historia de excelencia académica, es realmente un proyecto familiar porque es un colegio que nació y fue impulsado y creció gracias a la labor y al apoyo de varios miembros de mi familia que son fundadores del colegio. Pero obviamente en ese momento había que comprar la acción del colegio y era un montón de plata y mis papás no tenían la plata y era el último día y tenían que correr y ellos me imagino que podrán contar mejor el cuento, pero pues larga historia corta, Claramanta terminó en la carnicería de Obando y gracias al sacrificio de la pobre Claramanta, pues pude entrar al Liceo Francés y empezó una larga historia de educación y de ser la más nerda de la clase desde que estaba chiquita. Esa historia, como cuentas tú, es una historia que conté cuando me gradué de la universidad. Yo estudié en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y di el discurso de grado. Y bueno, a mí esa me parece una historia increíble porque es casi surreal como una persona que tuvo que vender una vaca para ir al colegio terminó en una de las universidades más reconocidas y más famosas del mundo. De ahí la historia, pues yo efectivamente estudié en el Liceo Francés y viví en Pereira hasta que tenía 13 años. Esto fue en el año 2001
que llegó un cambio que yo creo que afectó pues a muchísimos colombianos y a muchísimos pereiranos, que fue en el momento que estábamos en la época más fuerte de la violencia en el país, cuando la guerrilla estaba en su momento más de auge, digamos, fue un momento de desesperación para mucha gente, y mis papás y mi familia, como tantas otras, tomamos la decisión de irnos del país. Y nos fuimos a vivir a la Florida, en Estados Unidos, donde vivían algunos miembros de nuestra familia, y ahí fue digamos que salí de Pereira por primera vez. Perfecto, Laura, muchas gracias. Bueno, ya con esto entramos un poquito en calor de la entrevista, y gracias por contarnos esta breve historia muy linda, de verdad. Yo la escuché y quería arrancar por ahí. Sí, muchas gracias. Es que Clara Manta es un hito familiar, ¿no? La pobre Clara Manta hizo el sacrificio más grande de todos, y bueno, por ella estamos aquí, ¿no? Eso está muy bien. Laura, a ver, como latina e inmigrante, sin saber inglés, en un país extranjero, ¿qué retos como mujer enfrentaste o tuviste que enfrentar que no hubieras enfrentado si hubieses sido hombre? ¿Sí? Eso es una buena pregunta, y es una pregunta que, o sea, uno tiene que hacerse, porque cuando uno mira el mundo en que vivimos, pues es muy fácil ver cómo hay menos oportunidades para las mujeres, ¿no? 5% de las directoras de las grandes empresas, de las 500 empresas más grandes del mundo, son mujeres, solo 5%. Creo que hay sí muchos, 10, 11 presidentas en todo el mundo que son mujeres. Vemos en muchos ámbitos que no hay mucha representación de las mujeres, pero eso no significa que la experiencia mía fue esa, porque realmente las oportunidades, es decir, las oportunidades a las que yo tuve acceso, educativas, laborales, profesionales, son oportunidades que vienen porque un montón de gente me abrió las puertas antes. Entonces, para mí es pensar cómo ha cambiado las oportunidades que tenemos las mujeres en tan poquito tiempo, y lo pienso de esta manera. Mi abuela, que está viva hoy en día, o sea, que es una persona que vive en este mundo moderno, es una persona que cuando ella nació, las mujeres no podían pasar de la educación media. Cuando mi abuela nació, en Colombia era ilegal que las mujeres estudiaran en la universidad. Cuando mi abuela tenía 26 años y ya tenía varios hijos, las mujeres pudieron votar por primera vez. O sea, pensar en los saltos que hemos dado en tan poquitas generaciones, y uno piensa en la generación de mis abuelas, o piensa en la generación de mi mamá y de mis tías, y las oportunidades que ellas tuvieron o no tuvieron. Es increíble como todas las puertas que se fueron abriendo. Yo creo que yo tuve la increíble ventaja que tenemos las mujeres de mi generación, de tener las oportunidades de educarnos y de tener una familia que me apoyó y que creía en mí, que me impulsó a hacer ese tipo de cosas, y que he tenido mentoras y modelos de liderazgo, tanto personalmente como en el mundo, ¿no? O sea, yo como mujer joven en el mundo puedo mirar y ver que, no sé, Angela Merkel es la líder de Alemania. Eso es algo que no tenía mi mamá cuando estaba entrando al mundo profesional. Entonces yo creo que aunque existen muchísimos retos aún profesionales, a mí me encanta empezar por reconocer el increíble progreso que hemos logrado. Un dato, o sea, de nuevo, empecé por decirte, cuando nació mi abuela, las mujeres no podían estudiar en la universidad en Colombia. Ahorita estuve mirando los datos. Hoy en día hay más mujeres en la universidad en Colombia que hombres. 52% de los universitarios son hombres. Entonces yo creo que si yo he tenido acceso a muchas oportunidades, ha sido porque hay un montón de puertas que generacionalmente me han estado abriendo antes, y eso hace una gran diferencia. O sea, estamos hablando de que hoy en Colombia el 52% de los estudiantes son mujeres en las universidades. En las universidades, correcto. Y es algo que vemos en los niveles, digamos, la brecha de liderazgo femenino es una brecha que seguimos viendo muy fuerte, pero especialmente como en los niveles más altos de liderazgo. Es decir, seguimos viendo una brecha grandísima en las juntas directivas, en las posiciones de liderazgo de las empresas, en las posiciones políticas, pero ya tenemos como
un avance al nivel más básico que realmente hay que reconocer en nivel de acceso educativo, en nivel de la cantidad de mujeres que participan en la fuerza laboral, que hay un montón de progreso que tenemos que seguir haciendo, un montón de oportunidades que tenemos que seguir abriendo, pero sí, digamos, esto es algo que dice siempre mi mamá, que se muere de la ira. Ella es la mayor de 5, y es un personaje además, la mayor de 5 hermanos y es la única mujer. Entonces, a ella le tocaron un montón como de esas injusticias culturales, machistas, normales que conocemos de las abuelas. Y ella se muere de la ira cuando la gente dice esta frase: todo tiempo pasado fue mejor. Claramente no. Sobre todo en lo que tenga que ver con el progreso de las mujeres, los últimos 100 años, o sea, es increíble pensar cómo se ha transformado el mundo en términos de oportunidades para las mujeres. Sí, perfecto, Laura. Y precisamente hablando de ese tema, Laura, hay un dicho muy popular, ¿cierto? Que no existe solidaridad de género entre las mujeres. ¿Será que existe solidaridad de género? A mí me parece que eso de pronto es una actitud o un dicho bastante anticuado. Yo pienso que existe esa percepción de pronto porque las primeras mujeres que entraron a competir por espacios en los mundos que eran un mundo de hombres eran las únicas. Entonces, esa primera generación de mujeres que entraron y fueron la primera abogada en trabajar en un bufete de abogados, la primera mujer en sentarse en una junta directiva, existía esta percepción de que, bueno, van a permitir que entre una mujer, pero van a dejar que entre una. Entonces, a lo mejor tengo que competir con ella. No sé si eso sea algo que realmente sucedía o es como la percepción que existe, pero yo creo que eso es algo que yo no he sentido ni experimentado en mi mundo profesional. Cuando yo trabajaba, una de las cosas que no te conté un poco cuando hablamos de cómo terminé estudiando en Harvard, en la universidad, yo luego fui periodista por varios años y fui productora ejecutiva de un programa de periodismo basado en Washington, D.C., con un intelectual que es Moisés Naim, y tuve la oportunidad de entrevistar a muchas mujeres de calibre, realmente de calibre mundial. Y de tantas entrevistas y de tantas mujeres que conocí, incluyendo varias presidentas y personas realmente con una experiencia muy impactante, tuve la oportunidad de conocer a una mujer que para mí siempre ha sido como una persona de admirar, que es Christine Lagarde, que ella fue la directora del Fondo Monetario Internacional. Entonces, o sea, estamos hablando de fácilmente una de las 3 mujeres más poderosas del mundo en ese momento. Y tuve la oportunidad de estar con ella en su oficina y le hicimos una entrevista. Y obviamente la mayoría de la entrevista fue sobre la economía mundial, etcétera, pero hubo momentos que pues yo no pude evitar hacer una pregunta sobre el liderazgo femenino y cómo lograr que hayan más mujeres en todos los ámbitos del poder. Y la respuesta de ella es todo lo contrario de lo que tú me estás diciendo, o no tú lo estás diciendo, pero de esa percepción popular de que las mujeres no tienen solidaridad. Ella dijo: a mí todo el tiempo los hombres llegan y me dicen, mira, es que yo quiero tener más mujeres en mi junta directiva o quisiera tener más mujeres en la lista del partido, pero es que no hay mujeres cualificadas. Ella dice, me daba tanta ira que me dijeran eso, que hoy en día cargo en mi cartera todo el tiempo una lista de mujeres hipercalificadas y que el que venga me diga que no hay mujeres, le tengo la lista y se la entrego. Porque la obligación de la mujer líder y la obligación de cualquier líder, hombre o mujer, es seguir abriendo puertas para que las mujeres puedan entrar. Ya hoy en día Christine Lagarde no es la directora del Fondo Monetario, pero efectivamente su sucesora es una mujer y yo pienso que en parte es porque ella logró abrir esa puerta y esas puertas se quedan abiertas, ¿no? Y yo pienso que para las mujeres de mi generación lo que tenemos es completamente una responsabilidad de tener solidaridad y seguir abriendo puertas. Ya, perfecto. Con base en esta evolución que hablabas ahora, de ser hoy la mujer mucho más protagonista que antes, debe ir acompañado como de una parte legal, ¿cierto? De pronto en Estados Unidos ha habido algunos ajustes de tipo legal y en Colombia obviamente, ha habido algunos ajustes de tipo legal como para que no solamente se quede una buena intención,
sino que legalmente se pueda hablar de un apoyo al liderazgo femenino. Uh-huh. Eso es algo que tiene muchos matices y yo pienso que una de las cosas más importantes al pensar en la igualdad entre hombres y mujeres, de hecho el feminismo, que hay gente que piensa que el feminismo es lo contrario, no, es el tema de igualdad, es que la igualdad beneficia a todo el mundo. Entonces, me gusta hablar, hace poco murió Ruth Bader Ginsburg, que era una jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Una mujer absolutamente legendaria por precisamente como un ícono de alguien que logró un montón de progreso en el ámbito del derecho de las mujeres. Y hace poquito se murió y estaba yo leyendo algunas de las historias de su carrera, etcétera. Y leí una que se me quedó así pegada, y es que cuando ella empezó su carrera como abogada y estaba defendiendo casos de derechos civiles, sabía que una de las maneras más poderosas de lograr mayor igualdad ante la ley para las mujeres era llevando casos que demostraban que la desigualdad ante la ley también le hacía daño a los hombres, porque ella decía, la mayoría de los jueces, los jurados, las personas que van a tomar estas decisiones son hombres y tal vez no son, digamos, tal vez mostrarlo de una manera mucho más directa tiene mucho impacto. Entonces ella lo que hizo, uno de los casos que me llamó mucho la atención es el caso de un hombre cuya esposa se murió dando a luz y ella había trabajado por muchos años, ganaba más plata que él, y él, cuando se le murió la esposa, quedó viudo, quería dedicarse a criar a los hijos. Pero por ley, y esto es en los años 70, no estamos hablando que esto es en los años 20 ni hace 200 años, por ley un hombre no podía recibir la pensión de su esposa, lo cual sí podía recibir una mujer si se moría su esposo. Entonces, al ella defender a este hombre que estaba siendo tratado de manera desigual por el sistema, empezó a crear un precedente legal que luego fue súper fuerte y ayudó a crear el precedente para lograr que las mujeres fueran tratadas de manera igual también en un montón de ámbitos. Entonces yo creo que eso es un súper ejemplo de que la desigualdad no le hace daño solamente como a un grupo de mujeres que necesitan ser protegidas, sino realmente es algo que afecta negativamente a toda la sociedad. Perfecto. Laura, a ver, yo creo que eso es un tema muy de conciencia, ¿no? Que nosotros debemos de entender cómo la desigualdad de género afecta a la sociedad, ¿sí? Y nosotros como hombres también salimos afectados, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuál sería el impacto de esa desigualdad de género en el desarrollo de un país? ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo podría afectar esa desigualdad de género? De hecho, sobre eso hay un montón de estudios y es algo que si uno se sienta a pensarlo un poco se cae de su propio peso. Las mujeres son la mitad de la población. Eso quiere decir estadísticamente que las mujeres, o sea, la mitad de la gente más talentosa, de la gente más competente, de la gente más inteligente son las mujeres. Si uno quiere ser la empresa más exitosa, uno quiere tener los mejores trabajadores. Y para tener los mejores trabajadores hay que mirar todos los trabajadores que están disponibles. Los estudios económicos sobre el impacto de la participación femenina en el campo laboral son impresionantes. El Fondo Monetario Internacional, justo que estamos hablando, calculó que si una mujer participa, que la mayor participación económica de las mujeres puede incrementar la economía de un país hasta en 16%. En algunos países donde es muy desigual ya en este momento, o sea, el cálculo era en India, por ejemplo, donde la participación de las mujeres en el ámbito laboral es súper bajito. Si las mujeres participaran más, podrían incrementar la economía 60%. O sea, es difícil imaginar algún otro cambio cultural, económico, social que pudiera tener ese nivel de impacto económico. Realmente no estamos hablando de algo por lo cual deberíamos luchar porque es bonito, porque es lo justo, porque sí, a las mujeres hay que protegerlas, ¿no? O sea, esto es algo que le conviene a la economía, que le conviene a las empresas y que vemos también, no solamente a nivel país, sino a nivel empresa. Cuando McKinsey, que es una de las consultoras más grandes y más reconocidas del mundo, estudia las empresas, han visto que las empresas que tienen
más representación de mujeres en la junta y el nivel directivo, tienen mayores ingresos y mayores ganancias. Es decir, esto es algo que no le estamos haciendo un favor a nadie, sino que realmente es como la cosa lógica y económicamente imperativa. Perfecto. Laura, gracias. Voy a terminar la primera parte de la charla. Voy a hacer aquí otro ajustecito. Pues hablo mucho, se nos está pasando rápido el tiempo. Qué pena, tranquila. No, está muy bien, Laura. La verdad que, bueno, vamos a hacer, digamos, un pequeño reconocimiento. Quisiera terminar esa primera parte de la charla haciendo un reconocimiento a varias mujeres que han sido parte importante dentro del proceso de coordinar. Obviamente a mi esposa, a mi compañera Sandra y a mi hija Mariana. A mis hermanas, a Chiqui Escobar, mi hermanita menor, a Leonor Narváez con su fábrica de champiñones, a Lina Álvarez, que es la gerente de la Andi, a Ana María Cuartas de Sociedad de Mejoras de Pereira, a Gloria Bernal, ¿la conoce? ¿La ha escuchado? Una señora como medio bruja. Esa es mi mamá, que por eso como las brujas son las mujeres más maravillosas, ¿no? Porque brujas les dicen a las mujeres que les encantaba la ciencia, el conocimiento, que se volvían como muy poderosas, esas son las brujas. Por eso a mí me encanta que me digan que soy una bruja y mi mamá es la más bruja de todas. Bueno, hay que visitar el local, el almacén que tiene ahí en Salento, en la avenida principal. Sí, 2 cuadras antes de las escaleras del Mirador, ahí a mano izquierda está el almacén de Gloria, tu mamá. Hay unas cosas súper lindas, ¿sí? Un artista con demasiado talento. La verdad, felicitaciones. A mis compañeras también de coordinar seguridad y un reconocimiento también especial a Laura, a Ángela y a Joana, que hacen un trabajo desde el grupo primario muy importante. A Vicky Echeverri de Fenalco, quien está pasando por una situación familiar especial. Vicky, un abrazo, ¿sí? Sé que nos está siguiendo, ¿sí? Y tantas mujeres que laboran en el día a día como guardas de seguridad, con la firme intención de construir una mejor región y un mejor país. Para esta segunda charla te voy a dejar en compañía, Laura, de una mujer que ha logrado hacer un trabajo maravilloso de producción en Tinteando con Coordinar, y que considero es la persona que debe seguir en esta charla por ser una excelente mujer y profesional y una gran compañera de trabajo. Te dejo en excelentes manos, te dejo en manos de Angélica María Murcia. Gracias, Laura, muy formal. Ahora más tarde en el cierre nos volvemos a encontrar. Ay, buenísimo. Ay, muchísimas gracias por esas palabras, qué bonito, que es verdad que hay un equipo de trabajo maravilloso en coordinar seguridad y con todas las personas. O sea, realmente estoy de acuerdo con Laura, la solidaridad de género existe y la solidaridad como seres humanos también existe, la verdad que es muy lindo estar rodeado de excelentes personas. Pero bueno, para continuar con la entrevista, Laura, ¿cuál crees que son las principales diferencias entre el liderazgo femenino y masculino? Esa es una pregunta un poquito complicada porque en últimas, pues, las mujeres somos seres humanos. Entonces hay mujeres corruptas y hay mujeres honestas, hay mujeres buenas líderes y hay mujeres pésimas líderes. Pero yo sí creo que como en todos los grupos hay algunas tendencias y los estudios sí sugieren que las mujeres en posiciones de liderazgo tienden a ser un poquito más, menos jerárquicas, más participativas, tienden a ser mejores coordinadoras de varias ideas, etcétera. Y es algo que hemos visto ahorita con el tema de la crisis del COVID, que algunos de los países que mejor se han enfrentado a la crisis, que más éxito han tenido en frenarlo, han sido países dirigidos por mujeres. Entonces vemos países, por ejemplo, como Alemania, que tiene una mujer a cargo, que ha tenido muchísimo más éxito que países muy similares en Europa, como Francia o como España o como Inglaterra. Nueva Zelanda ha sido un ejemplo mundial, también dirigido por una mujer. Taiwán ha sido un ejemplo mundial y como que Finlandia, comparado incluso con su vecino Suecia, les ha ido espectacular. Y todos son países dirigidos por mujeres. Y bueno, no significa que solamente porque esa mujer tomó la decisión, etcétera, pero yo creo que en un momento de crisis, cuando tiene una persona con una perspectiva directa, un poco diversa, que ha pasado tanto tiempo, cuando una mujer llega a ese nivel de poder, ha pasado muchísimo tiempo siendo la minoría en un montón de espacios,
hay un poco más de tendencia a oír muchas opciones, a asesorarse de muchos expertos y a tener un nivel de empatía, digamos, con lo que está sufriendo la gente. Y hemos visto que ese es un tipo de liderazgo que puede ser súper transformativo y súper poderoso y que ha funcionado muy bien en esos países. Bueno, y en esa misma línea, ¿cuáles consideras que son las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo? ¿Crees que se nota también el tema de igualdad de género en estas dos vertientes? Mira, yo pienso que obviamente, como muchísimas otras medidas de desarrollo, los países más ricos y más desarrollados en general han tenido más éxito en integrar a sus mujeres en el mundo laboral que los países en desarrollo. Sin embargo, ahí Latinoamérica nos trae una sorpresa, porque uno pensaría por el nivel de desarrollo de Latinoamérica que estaríamos un poco más quedados, pero cuando uno compara Latinoamérica con otras regiones en desarrollo, con África, con Asia, con el Medio Oriente, en realidad Latinoamérica nos sorprende por el gran trabajo que estamos haciendo. Mira, hace un par de años en Latinoamérica teníamos al mismo tiempo 4 mujeres presidentas. Latinoamérica tiene, de todos los continentes, es el continente que tiene más mujeres en posiciones parlamentarias. Entonces, no significa que no tenemos un montón de trabajo que hacer. De hecho, hay otras medidas en las cuales nos va pésimo, incluyendo la violencia contra las mujeres, donde, como en otras medidas de violencia, Latinoamérica es una región desafortunadamente siempre en el líder de las listas de violencia. O sea, no quiere decir que somos perfectos ni que somos los mejores, pero yo sí diría que sorprendentemente lo estamos haciendo, o sea, a nivel mundial y comparación, lo estamos haciendo bien y vamos un buen camino. Qué bien, me voy a regresar un poquito a algo que mencionabas ahorita y es el liderazgo femenino en el gobierno de los países que han enfrentado COVID y cómo esto se ha visibilizado, cómo se ha visto pues el éxito de estas dirigentes. Lo quiero ahorita enfocar un poquito a cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido el COVID-19 en las carreras profesionales de las mujeres en comparación a las de los hombres. Yo creo que eso es algo que nos lleva a una de los problemas más tenaces cuando hablamos de liderazgo femenino, que tiene que ver con el papel de las mujeres en la familia. Cuando uno piensa como en el progreso femenino, hay dos líneas, ¿no? Una cosa es el progreso que hemos tenido en el mundo exterior. Hay más mujeres que nunca en la universidad. De hecho, ya hay más mujeres en la universidad que hombres. Hay más mujeres que nunca en el mundo laboral. Hay más mujeres que nunca entrando cada vez y rompiendo barreras en los niveles más altos corporativos y políticos, etc. Y hemos tenido una gran cantidad de progreso en ese ámbito. Y en el otro ámbito, que es en el ámbito de la casa, el progreso está frenado. Y eso es gravísimo porque las exigencias en el mundo como mujer son impresionantes. Uno mira los estudios de tiempo y varía un poquito de país a país, pero el promedio de horas de trabajo no pago que hace un hombre versus una mujer que trabaja. En promedio, de nuevo, varía un poco de país a país, los hombres hacen entre 1 y 2 horas de trabajo no pago por día. ¿Qué es trabajo no pago? Limpiar, cuidar a los niños, coordinar citas médicas, todas esas cosas que uno hace que es como el mantenimiento de la vida diaria. Los hombres hacen entre 1 y 2 horas. Las mujeres hacen, dependiendo del país, entre 4 y 7 horas de labores no pagas en el día. Eso quiere decir que encima de trabajar todo el día, estás haciendo entre 4 y 7 horas de trabajo adicional. La crisis de COVID, con todo lo que nos trajo, incluyendo educar a los niños en la casa, incluyendo como ese encierro necesario y esas nuevas, digamos, sacando al colegio que se encarga tanto de los niños de la ecuación, pues eso ha sido absolutamente devastador para las carreras de las mujeres. Y las estadísticas son muy impresionantes de la cantidad de mujeres que se están saliendo del mundo laboral porque sencillamente es imposible manejar la demanda de tener unos niños estudiando en la casa al mismo tiempo. Y es injusto realmente, porque nada dice que tiene que ser la mamá la que se encarga. O sea, eso realmente es
un tema cultural más que nada. O sea, ¿quién dice que tiene que ser la mamá la encargada cuando los niños están estudiando en la casa? Pero la realidad es esa, efectivamente, y ha sido, yo creo que esta crisis pues ha sido un golpe para muchísimos ámbitos de la vida, pero ha sido un golpe también súper fuerte para las mujeres en particular en el mundo laboral. Bueno, en el liderazgo femenino, como lo acabas de decir, y en el feminismo en general, el COVID-19 tuvo un impacto, pero hay algo también que tiene mucho impacto y son las redes sociales. ¿Cuál crees que es ese impacto que ha tenido en las redes sociales en el liderazgo femenino y en el feminismo como tal? Mira, yo empecé mi carrera en periodismo digital cuando yo tenía 20, 21 años. Empecé trabajando en La Silla Vacía en Bogotá, que en ese momento era como el primer gran experimento de periodismo digital. Y hace poquito, Juanita León, que por cierto, una mujer líder espectacular y como mi primera mentora profesional, sacó un libro contando la historia de La Silla Vacía y me mandó la copia. Yo estaba leyendo ese capítulo. Yo cubrí las elecciones de Antanas Mocus, que fueron en ese momento esa emoción de las redes, del mundo, todo el mundo, no, mejor dicho, las redes sociales, y leer la historia de esa época y la historia de mi propio optimismo en ese momento, en que sentíamos como que el Internet estaba abriendo el mundo entero a las posibilidades. Uno podía tener acceso a cualquier información, podía hacer acceso a cualquier persona, a cualquier perspectiva. Yo creo que con el tiempo, a medida que hemos aprendido qué ha pasado desde ese momento, o sea, han pasado, no sé, 10 años desde ese momento, y 10 años es una eternidad en el mundo digital, pues creo que se ha vuelto mucho más obvio que las redes, como tantas otras tecnologías, pues tienen lados buenos y tienen lados malos. Yo pienso que para el tema del feminismo en particular o de la igualdad de género, ha tenido cosas súper positivas. Una de ellas, obviamente, permitir mejor organización social y política para lograr cambios. Yo creo que ha abierto la conversación a temas que antes no existían, por ejemplo, el movimiento Me Too, donde las mujeres sintieron que podían hablar por primera vez del acoso sexual o el acoso que sentían en ámbitos laborales. Eso obviamente ha sido muy positivo, abrir esos temas y crear un ámbito donde esos temas existen, pero al mismo tiempo también el Internet es un sitio de noticias falsas y un sitio de organización también para otro tipo de grupos radicales y de grupos más negativos. Y eso lo estamos viendo un montón, por lo menos en Estados Unidos, donde tengo un poco más de conocimiento. Hay un montón de grupos que ellos se llaman a sí mismos pro derechos de los hombres, pero realmente es como unos grupos bastante reaccionarios y retrógrados que defienden la idea de que el lugar de las mujeres es en la casa, que darle más derecho a las mujeres es atacar los derechos de los hombres, y que además se dedican a atacar sistemáticamente online a las mujeres prominentes por sus redes, etcétera, a mandarles amenazas, a intimidarlas y a tratar de callarlas. Entonces, bueno, yo diría que las redes sociales, como tantas tecnologías, tienen lados que han traído progreso impresionante y bueno, también sus lados oscuros. Muchas gracias. El tiempo se nos está acabando, pero antes de pasar a las preguntas del público, les recuerdo que nos pueden dejar las preguntas en la caja de comentarios de Zoom, o que nos las pueden dejar también en la caja de comentarios de Facebook. Pero antes de terminar, sí hay algo que quiero preguntarte y es, ¿qué tips o qué consejos le das a las mujeres que están saliendo en este momento al mercado universitario o laboral? Ay, esa pregunta me parece espectacular porque, bueno, yo les conté la historia un poco de cómo terminé estudiando en Harvard, pero no realmente lo que pasó. Cuando estaba en el colegio en Estados Unidos, en el colegio público normal, y mis planes eran ir a estudiar a la universidad pública de mi estado, donde yo tenía por mis notas acceso a becas, no sé, apliqué normal, pero mi familia tenía un proceso migratorio que todavía no se había resuelto y básicamente por ser una universidad pública me dijeron, ninguna de esas becas te las podemos dar, no tienes acceso a las becas, hay que pagar, y bueno, la universidad en Estados Unidos que son como $30,000 al año, y llegué a un momento en que dije, no tengo opción, o sea, ¿qué voy a estudiar? Y fui donde mi profesor favorito, mi profesor de historia, que era un tipo maravilloso, y no, yo estaba, mejor dicho, llorando. Yo decía, todo lo que he estudiado y no voy a poder ni siquiera estudiar en la universidad, ¿qué hago? Y él me dice,
Laura, pero yo leí en el periódico el otro día que en la Universidad de Harvard están dando becas, o sea, están dando becas completas, porque no te presentas, porque como es una universidad privada, ellos no tienen el problema. Así que le dije, en la Universidad de Harvard, ¿qué me van a aceptar a mí? Yo no estoy a ese nivel, ¿cómo voy a presentarme? Y el tipo se quedó mirándome y me dijo, Laura, tienes las mejores notas del colegio, los exámenes, las notas más altas que puedes tener, los exámenes estatales, tienes la recomendación de todos los profesores, tienes absolutamente todo lo que se necesita. Si tú no puedes entrar, entonces ¿quién puede entrar? Lo peor que puedes hacer, o sea, aplicar a una universidad así es comprar un tiquete de la lotería. Lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero nunca nadie se ha ganado la lotería que no haya comprado un tiquete, que no haya comprado un boleto. Y a mí eso se me quedó en la cabeza, o sea, uno mismo no compra los boletos. ¿Qué quiere decir eso para las mujeres? Unos años después, entrevisté a una autora que escribió un libro que se llama El Código de la Confianza en ti misma. Y lo que ella, una autora que se hizo una tremenda investigación con datos, etcétera, y lo que empezó a encontrar es que las mujeres a todos los niveles, aunque sean unas duras, tengan toda la preparación, sean las más inteligentes, siempre las mujeres, de nuevo, generalización, pero estadísticamente, las mujeres tenemos la tendencia a subestimar nuestras habilidades, a disminuir nuestras habilidades, a decir, no estoy lista para eso, alguien más debería hacerlo, a sentir como ese síndrome de que uno es un impostor y que la otra gente sí sabe qué está haciendo y uno no. Y los datos son impresionantes, aquí los anoté porque sabía que de pronto se me olvidaban. Cuando, esto fue un estudio que hizo Hewlett Packard, o sea, HP, que es una empresa gigantesca, que estaban teniendo muchos problemas llevando mujeres a cargos administrativos. Hicieron un estudio y vieron que cuando ellos ponían que estaba disponible una vacante, los hombres ponían los requisitos de la vacante. En general, los hombres, si tenían 60% de los requisitos, aplicaban a la nueva posición. Las mujeres no se presentaban si no tenían 100% de los requisitos. En general, cuando a una persona le ofrecen un trabajo, los hombres negocian y piden un mejor salario 4 veces más que las mujeres. Cuando le hacen preguntas a las mujeres recién graduadas y a los hombres recién graduados, ¿cuánta plata cree que se van a estar ganando en 5 años? En general, las mujeres siempre estiman 20% menos de lo que estiman los hombres. Entonces, lo que yo quisiera decir con eso es que obviamente existimos en un mundo donde hay un montón de injusticias como sistémicas contra las mujeres y hay un montón de cosas que lo están tratando de frenar a uno, culturales, ilegales y lo que sea. Y uno, pues, tiene una capacidad limitada de cambiar esas estructuras del mundo, pero uno sí tiene una capacidad de cambiar la actitud que tiene uno frente a las oportunidades. Y lo que yo diría es que compren todos los tiquetes de todas las loterías. Es decir, tomen los riesgos, métanse, yo lo hago, yo primero, pónganse en la situación de tener todas esas oportunidades, porque uno no se tiene que negar las oportunidades. Si las oportunidades no se dan, no pasa nada, uno se cae, se quita el polvo de encima y vuelve y arranca. Pero si uno nunca se presenta porque, no estoy lista, no estoy preparada, seguro hay alguien más inteligente, más fuerte, más grande, no. O sea, uno tiene que lanzarse y eso es, yo pienso que es algo que se me ha quedado en la mente. Si hay un premio, inscríbase a ver si se gana el premio. Si hay 1000 veces, o sea, no negarse a uno mismo las oportunidades, sino seguirse lanzando y lanzando. Y lo otro, ya sé que hablé un montón y se nos está acabando el tiempo, pero sí lo quiero mencionar brevemente. Es algo que leí en un libro que recomiendo muchísimo para cualquier mujer joven pensando en todos estos temas que son tan importantes, a punto de entrar al mundo laboral. Y hay un libro que escribió hace 10 años ya, Sheryl Sandberg, que es la número 2 de Facebook. O sea, una de las mujeres con uno de los puestos más influyentes del mundo de la tecnología. Y ella escribió un libro, en inglés se llama Lean In, que es como échate pa'lante, no sé cómo lo tradujeron en español, pero ella da muchos de esos consejos de los que estoy hablando, pero una de las cosas que dijo que parece contraintuitivo porque no suena feminista. Es decir, uno piensa normalmente las mujeres no se pueden definir sobre la manera, o sea, sobre el hombre o su esposo o bueno, en el mundo actual que estamos, compañero de vida o compañera de vida, o sea, sino que uno se tiene que definir individualmente.
pero realmente cuando uno piensa en su carrera y cuando uno piensa en su vida laboral, una de las decisiones más importantes que puede tomar una mujer es quién escoge como apoyo y como compañero de vida para esas cosas. O sea, la decisión más importante que uno toma es con quién comparte la vida, y eso quiere decir que uno tiene que escoger una persona que la apoya, que no piensa que su carrera es más importante que la carrera de uno, que está dispuesto a empujarlo, a esperarlo y a compartir la carga de lo que es la vida entera. O sea, que la vida incluye, puede o no puede incluir tener hijos o cuidar a los papás viejitos o estar enfermo uno de los dos, pero que tiene que ser una persona que considera que la carga es doble y que la tienen que llevar juntos. Y eso es una de las cosas más importantes que una mujer puede hacer para su carrera, es escoger una persona que realmente la respeta a nivel de igual. Y bueno, lo dejo ahí como para no seguir hablando tanto. Pero lo vuelvo a pensar, yo me comprometí, me voy a casar dentro de poco, aplazado mi matrimonio por tema del virus, como tantas otras cosas, pero doy un ejemplo específico y súper claro. Cuando yo me gradué de la universidad, me gané una beca para irme a vivir un año en la China. Mi novio en ese momento en la universidad, o sea, yo ahí mismo, ay no, pero el novio, estábamos así pues en la mayor traga, ¿cómo me voy? No sé qué, y, olvídate, empaqué maleta y me fui. Una persona, o sea, ni siquiera él consideró la opción de pedirme que me quedara, o sea, ni siquiera, ¿cómo puedes dejar ir una oportunidad si tú tienes que ir a hacer esto? Y efectivamente tuvimos una distancia literalmente del otro lado del globo, un año de larga distancia sin vernos, y yo a veces le cuento a la gente eso y me dice, por Dios, o sea, ¿cómo un hombre va a hacer eso? ¿Cómo te dejó ir? ¿Cómo te esperó? ¿Cómo lo sé? O sea, si no lo hubiera hecho, si no me hubiera esperado, pues no era el hombre para mí. Aquí estamos 10 años después y seguimos juntos, y 10 otras veces hemos vivido en ciudades distintas porque él tenía una oportunidad en un sitio, yo en otra, y yo creo que nadie puede, o sea, que uno no puede esperar estar con alguien que espera que todos los sacrificios los haga uno. Es un trabajo en equipo, y esa persona que uno escoge para hacer el equipo es una de las decisiones más importantes y hay que tomarlas con cabeza fría. No, Laura, muchísimas gracias. Créeme que están muy interesante la charla. De hecho, por acá me han escrito que por qué no la extendemos. Pues la verdad, por temas de tiempo y porque obviamente ya habíamos programado solamente un tiempo específico, pues no podemos extenderla más. Pero sí te quiero dar las gracias porque la verdad hemos tocado muchos temas muy interesantes. Nos has dado una visión total de liderazgo femenino y de feminismo muy chévere para todas las que estamos aquí, que te vemos como reflejo y como referente allá, para todas las que están saliendo en este mundo. Esos tips que has dado en este momento pues van a ser muy valiosos y de verdad te quiero dar las gracias por abrirte y compartirnos todo esto. Y ahora vamos a pasar, dime. Estoy escribiendo el nombre del libro para que lo tengan, pero sigue hablando que te estoy oyendo. Listo. No, ya quiero dar paso entonces a las preguntas del público. Tenemos una muy interesante. No sé si quiera contestarla Dairo o quieras contestarla tú. La pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades en términos de igualdad de género en el servicio de vigilancia y seguridad privada, que pues es nuestro nicho de mercado, nuestro sector? ¿Quién quiere contestarla? Bueno, me voy a arriesgar a contestarla. Bueno, nosotros, digamos, ahí en Coordinar, hemos venido haciendo un trabajo desde que comenzamos, muy conscientes de que la igualdad de género genera desarrollo en un país, ¿sí? Y muy conscientes también de que cuando se instala una política o se pone una política o se plasma una política, aterrizarla es más compleja que poner la política. Nosotros después de mucho tiempo, hoy ya estamos haciendo mediciones, ¿sí? Para saber cómo aterrizar esa política que tenemos de igualdad de género dentro de la compañía. Les voy a dar unos datos. En el área administrativa de Coordinar, de las 30 personas, 14 son mujeres, es decir, la mitad, ¿sí? En el grupo primario de gerencia, 7 de 9. De ahí hay mayoría, ya hay matriarcado.
Y en la junta directiva de coordinar, 2 de 3. ¿Sí? Casi que me estoy peleando el puesto para que no me saquen de la empresa, de la junta. Porque evidentemente la toma de decisiones de la compañía está muy marcado en un liderazgo femenino. Cosa que no sucede, por ejemplo, a nivel de guardas, a nivel de vigilantes, ¿sí? Que ahí es donde tenemos que hacer un trabajo muy de largo plazo, muy de concientizar inclusive a los mismos clientes, de decirle, venga, la mujer puede hacer el trabajo con mucho respeto para el sexo masculino, pues la mujer, desde mi punto de vista y por la experiencia que tengo, lo hace mejor en seguridad. Hoy tenemos 36 de 513, ¿sí? O sea, que mire que ahí la toma de decisiones de la empresa sí es ampliamente, se marca mucho en el liderazgo femenino, pero a nivel de guardas de seguridad, no, hay que hacer un trabajo muy importante para aumentar esa participación femenina dentro de los guardas de seguridad. Y hay que hacerlo, como les decía, con los clientes, sentarnos con ellos, poner un plan padrinos, ¿sí? Para apadrinar mujeres y que haya un convencimiento de los clientes. Nosotros tenemos muchas clientas mujeres, muchas, y a veces es un poco duro llegar a decirle, mire, recíbame esta mujer para que trabaje en vigilancia, es bien complejo, ¿sí? Entonces tenemos una tarea que es aterrizar esa política en el área operativa de la compañía, ¿sí? No sé, Angie, si te contesté bien o no, o no sé, Laura, de pronto si nos quiere ampliar un poquito la respuesta. Bueno, tú y yo estuvimos hablando un poco de esta idea del padrinazgo, digamos, y si entiendo bien, corrígeme si estoy equivocada, que la idea es para convencer a los clientes de la excelente labor que pueden hacer las mujeres en el ámbito de la seguridad, que primero un hombre que es guardia sirva como de padrino y les enseñe y vaya con ellas y vayan como acostumbrando al cliente a la idea, ¿no? Sí. Y algo que me parece chévere hablar de eso es que habla muy bien de cómo logramos cambios culturales. O sea, hay cambios que son cambios legales, que son fáciles. O sea, las mujeres no podían votar, cambiamos la ley, las mujeres ya pueden votar. Es un cambio fácil, pero ¿cómo son los cambios de actitudes, de los sesgos que tenemos todos como personas? Esos cambios culturales son un poco más difíciles. Y para pensar qué funciona en eso, me gusta pensar en uno de los movimientos sociales más exitosos de los últimos tiempos, que es el movimiento por los derechos de las personas gay, que hace 15 años era impensable y en 15 años como que lograron cambiar la opinión del público de una manera impresionante. Y una de las cosas que hicieron, que descubrieron los activistas de este movimiento, era que hacer protestas o gritar o decirle a la gente que eran unos... que si uno no estaba de acuerdo con el derecho de los gays era un retrógrado o un discriminador o lo que sea, eso no funcionaba. Lo que funcionaba era ir a la casa de la gente, no tratarlo de convencer de nada, sino decir, mira, yo soy una persona gay, pero quería hablar, entender tu punto de vista, conversar, responder tus preguntas y recordarle a la gente la humanidad y lo normal y como que ponerle una cara a esa persona en la cual pensamos solamente como una idea abstracta. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en el tema de las vigilantes, si los clientes no quieren tener vigilantes mujeres, pero tienen la oportunidad de verlas en acción, de trabajar con ellas, de conocerlas, y deja de ser una idea abstracta de una mujer vigilante, sino que se vuelve Marta, la señora hipercompetente, formal, bien entrenada que veo todos los días. Eso cambia la actitud cultural de la gente y es una manera súper efectiva de ir haciendo, digamos, cambios que no son por regla o a la fuerza. O sea, que no es llegar y decir, no, de hoy en adelante 50% de nuestros guardias tienen que ser mujeres y si no les gusta malas. No, es otra manera como de ir cambiando corazones, ¿no? Y yo creo que podría funcionar bastante bien. Mira, Laura, nos acaban de enviar una seguidora, nos dice que el libro se llama Vayamos Adelante. Vayamos adelante. Yo decía, echemos para adelante, vayamos adelante, es como la manera. Le pegamos. Traducido. Sí, algo así como parecido. Sí, vayamos adelante, se llama el libro. Es súper chévere ese libro, es súper chévere.
Tenemos Bueno, otra pregunta. Pues me gustaría hacerla porque está muy chévere, Laura. Ya tú nos dirás si nos robamos un poquito más de tiempo. Nos preguntan, ¿qué le recomiendas a las madres de familia con sus hijas mujeres para que logren sus sueños? Sin llegar pues a los grupos feministas extremistas que hoy en día pues nos enfrentamos. Yo no sé qué, o sea, qué quiere decir grupos feministas extremistas. No tengo como una idea súper clara de qué sería eso. Yo pienso que lo mejor que uno puede hacer con una hija es hablarle y proponerle y responderle desde que está bebé, igual a lo que haría si fuera un hijo. O bueno, de cierta manera también podemos mejorar la manera en que hablamos con los hijos, pero o sea, si estamos hablando de niños chiquitos, no feliciten a la niña porque está muy linda, felicítenla porque hizo un esfuerzo maravilloso y le fue súper bien en el colegio. O sea, son como esas pequeñas cosas culturales que hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Una es esa, otra es el ejemplo de nuevo en la casa. Yo creo que para los niños ayuda tantísimo ver unos papás que se tratan como iguales y se respetan como iguales, y eso tiene una influencia impresionante. Y siempre buscar maneras de darle acceso a ejemplos y mentoras y etcétera. Y tener conversaciones en la casa de estos temas, ¿no? O sea, que no sea algo tabú. Yo pienso que quitar esa idea de que el feminismo extremo, yo creo que eso es una caricatura que hemos pintado un poquito y realmente tener conversaciones alrededor de esto y discutirlo como un tema normal en la casa puede ayudar un montón. Obviamente son consejos que doy sin saber nada porque yo no tengo hijos, entonces seguramente los errores están todos por cometerse, pero y yo sé que es bien difícil, pero sí, y que ellas se sientan apoyadas realmente en eso. Por ejemplo, dependiendo de la edad de la niña, regalarle el libro que les acabo de comentar, yo pienso que sería un gesto tan poderoso viniendo de los papás, tanto de mamá como de papá, de quien sea. Sería un gesto súper chévere que ellas sientan que eso es algo en lo que creen sus papás y que quieren apoyarlas. Eso podría ser un buen camino. Bueno, no, muchísimas gracias. Ya vamos cerrando el programa. La verdad es que hay comentarios y felicitaciones y agradecimientos para nuestra panelista, para toda esta charla tan chévere que tuvimos el día de hoy. Pero ya para cerrar, pues le quiero dar la bienvenida a John Freddy Castaño, nuestro gerente, para invitarnos a nuestro próximo Tinteando. Buenos días, John Freddy. Buenos días, Angélica, buenos días a todos. Laura, mil gracias por haber aceptado esta invitación a acompañarme el día de hoy. Un tinteando muy agradable. Como lo decía don Dairo, pues en la participación de la compañía, en el grupo primario que me acompaña en este liderazgo, es una participación muy alta femenina. Y yo los invito a que la mujer haga parte de sus equipos de trabajo, no solo en lo laboral, sino en lo social, en lo familiar. Son unos seres magníficos. O sea, el resultado de un hombre es porque el acompañamiento de la mujer está ahí al lado. Y yo siempre también lo digo, el compañero de don Dairo, o sea, yo estoy acá porque mi esposa ha estado conmigo y ella es la que impulsa. Muchas veces ese etiquete que hablaba Laura ahora no solo lo dice a las mujeres, sino el hombre. Y a veces el hombre también, ese etiquete se atreve a comprarlos porque su mujer y su compañía así lo permite. Entonces, Laura, mil gracias. Yo solo me atrevería a hacer una conclusión y no sé si me la respalda. Ruptura de paradigmas. En todos los sectores, en todas las ideologías. Eso es lo que debemos que llegar a hacer todos. Y más en esto que nos acompaña a nosotros en la vigilancia y la seguridad privada, esto es un paradigma y una ideología que está muy, muy trazada. Pero bueno, ahí está la labor que debemos desempeñar todos. Laura, mil gracias, como siempre, a todos los que nos acompañan y nos siguen. Invitarlos al próximo Tinteando con Coordinar. El próximo octubre 23 nos acompañará otra mujer maravillosa, la señora Florentina Ortiz, que nos hablará un poco de empresas conscientes. Entonces, invitados todos y acompañados. Recuerden que coordinar generamos razones para vivir. Gracias a todos, feliz almuerzo, hasta luego.
Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Fue muy divertido y me parece espectacular que existan estos espacios y sobre todo pues con un enfoque pereirano. Muchas gracias por organizarlo y gracias por invitarme. Y a todos los que vinieron por sacar tiempo en la mitad del día para venirme a ver hablar bobadas. Gracias. Oiga, publicidad final. La verdad es la primera vez que tenemos tantos buenos comentarios. Felicitaciones, Laura. Ay, muy bien, muchas gracias. Eso seguro es porque están ahí todas mis tías con alias comentando ahí puras mentiras. Yo no hago sino mostrar el pocillo, el de Tinteando, el nuevo. Sí, el nuevo. Si vieron que ese pocillo es de artista y empresaria Gloria Inés Bernal. Vean pues, claro, el producto familiar. ¿Sí? ¿Se ve? Así. Y si no conocen, de verdad, me encantó la promoción que le hicieron ahí a Salento y a la industria de la familia en Salento, que además tengo que mencionar que mi mamá y mi papá son unos, digamos, empresarios de la ciudad, pero además un montón de la gente de la familia. Hay varias personas en mi familia que también han seguido ese camino, así que vayan y conozcan, que es espectacular, el pueblo más lindo del mundo. Es así. Gracias, Laura. Gracias a todos. Chao. Gracias de nuevo. Chao, chao. Chao. Adiós.